Hola, buenas tardes. Yo soy Erendir Hernández Santamaría, estudiante en línea de la carrera de Psicología de la Universidad Intercontinental. Mi matrícula es 5178-26808. Este es el último módulo de la materia Abordajes cualitativos en temas psicosociales y vamos a hacer la actividad 5.2 que habla precisamente de por qué es importante y por qué son importantes los métodos cualitativos en algunos temas de carácter psicosocial. En esta ocasión vamos a hablar sobre sobre la desaparición forzada. Este es un tema que estuvo en la jornada, salió en la jornada, con lo cual en este caso vamos a responder las preguntas que se nos dieron en el último módulo. La primera pregunta es: ¿por qué es importante emplear métodos cualitativos en situaciones como la desaparición forzada en este caso? Y bueno, definitivamente los métodos cualitativos tienen la capacidad de profundizar en fenómenos cuyas consecuencias inciden de manera directa o indirecta en el comportamiento de los actores. Esto nos dice que los abordajes cualitativos nos van a hablar más de las consecuencias en la conducta de los actores, en este caso de la desaparición forzada, en el caso de Ayotzinapa. Entonces estos son los métodos que nosotros debemos emplear para saber qué es lo que está sucediendo con los familiares de las víctimas, qué es lo que está sucediendo con el entorno social de los lugares donde sucedieron los hechos, porque en sí el tema de desaparición forzada es un tema pues prácticamente más político, es un tema con un tinte más jurídico, en el que los psicólogos no tendríamos mucha injerencia precisamente en esos puntos específicos, pero lo que sí podemos hacer es investigar, es analizar qué es lo que está sucediendo alrededor de las víctimas y alrededor de la sociedad mexicana. Ese es el punto principal de por qué son importantes los métodos cualitativos en una investigación como esta. Luego se nos pregunta cuál es el método que se emplearía para abordar estos temas, y yo, en lo personal, pienso que los diseños narrativos son una herramienta muy eficaz para poder investigar acerca de lo que está sucediendo con el contexto de las consecuencias de esta situación. La segunda pregunta es: ¿desde qué método específico sería más conveniente estudiar las causas, más bien los casos de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada? Y en lo personal creo que son los diseños narrativos. Los diseños narrativos nos dan diferentes estrategias y diferentes herramientas para poder recopilar información. Por ejemplo, las entrevistas a profundidad. Podemos también investigar por medio de documentos, de material personal, en este caso de las víctimas, la historia de vida que nos puedan decir sus familiares, las experiencias que hayan tenido tanto los familiares como personas cercanas a los círculos de la víctima. Y con esto nosotros podemos recopilar información, podemos escribir y podemos analizar, comparar las características, las similitudes, qué es lo que sucedió en un caso, qué hay un suceso parecido en otro caso, y cómo es que estos convergen y en sinergia podemos tener una investigación más a profundidad de algún tema, en este caso de la desaparición forzada de Ayotzinapa. Y bueno, se recopilan los testimonios orales y escritos principalmente, por lo que el diseño narrativo nos da un objeto de estudio. Nosotros tenemos que hacer un diseño, tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer una estructura para poder explicar el fenómeno psicosocial en
en el que nos estamos enfocando. Por eso para mí la pregunta 2 son los diseños narrativos y bueno, ya como en un caso tal vez más pequeño, no tanto enfocarnos a esa estrategia cualitativa, podría aumentar la investigación-acción, también donde nosotros podemos darle las herramientas como investigadores, les podemos dar las herramientas a los que están dentro de esta situación, los que son los actores principales. Nosotros como investigadores podemos darles parte de nuestro conocimiento, hacer una estrategia junto y con ellos para que podamos tener un acercamiento tanto ellos como nosotros a lo más profundo de los temas que en este caso son la desaparición forzada. En la pregunta número 3, ¿cuáles son las problemáticas psicosociales revisadas en este curso y que podrían estar relacionadas con este problema? En general, yo creo que todos los problemas psicosociales tienen ciertas características y ciertas similitudes que convergen y que están interrelacionadas. Yo podría mencionar el miedo colectivo, podría mencionar la indignación, tanto en la violencia familiar, tanto en el caso de la drogadicción y de cómo va aumentando la drogadicción, cómo va aumentando los embarazos en adolescentes. Todos estos tienen características específicas que pueden ser, como había mencionado, el miedo colectivo, la indignación, el rechazo a la impunidad también, la falta de comunicación tanto de las familias como la falta de comunicación hacia el exterior. Siempre se trata como un tabú tanto la violencia familiar, tanto el embarazo y la drogadicción. La gente no quiere que se enteren todas las demás personas y entonces se puede tratar como un problema tabú. La falta de información, también este es un problema que tiene como característica el que no nos damos cuenta, incluso no sabemos cómo afrontar este tipo de situaciones. Y bueno, en la pregunta número 3 yo puedo responder que los problemas psicosociales revisados en este curso tienen estas características específicas y que se interrelacionan como problemas psicosociales, como consecuencia de estas situaciones. En la pregunta de ¿qué pregunta de investigación plantearías? Yo formulé esta pregunta precisamente basada en lo que estamos investigando y lo que se nos dio para el módulo. ¿Cuáles son las consecuencias psicosociales de la desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, en los círculos cercanos a las víctimas o de la sociedad mexicana? ¿Qué es lo que vamos a investigar en este caso? Como había mencionado anteriormente, en sí la desaparición forzada no es un tema que nos compete a los psicólogos, sino es un tema que compete al derecho, que compete a la ciencia política y que en este caso lo que nosotros podemos hacer es investigar y es ayudar a encontrar algunas soluciones o algún replanteamiento para poder dar una mejor opinión y mejores estrategias para que esto se erradique, que eso sería lo mejor que pudiéramos hacer. Pero los psicólogos lo único que podemos hacer es afrontar y es ayudar a las personas que hayan sufrido las consecuencias. Bueno, y pues en general los métodos cualitativos son tan importantes como los métodos cuantitativos. Muchas veces se tratan como antagónicos y no es así, sino los métodos cualitativos por las cifras, los métodos cuantitativos por los datos duros,
nosotros lo que hacemos es complementar, y de este lado también los métodos cualitativos se complementan con cifras, se complementan con datos, se complementan con números, pero también los números se complementan con los sentimientos, se complementan con las experiencias, se complementan con los testimonios, y en este caso la desaparición forzada y los problemas que se nos dieron en el módulo, es muy importante que los psicólogos estemos muy al pendiente de las consecuencias prácticamente de muchos problemas psicosociales. Vimos muy pocos, digamos 4 o 5, pero en México es un país donde estamos repletos de mucha memoria, de memoria histórica, donde el miedo, donde la memoria de frustración muchas veces nos lleva a diferentes vertientes en las que definitivamente es importante indagar, tanto en diferentes círculos sociales, tanto en diferentes zonas, como en la vida misma. Muchas gracias.